Buenas noches. Un servidor, José Juan López Guerrero, alumno del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en el posgrado, doctorado en Ciencias de la Investigación, de la Actividad Física y del Deporte. Hoy con la asignatura Seminario de Epistemología de la Ciencia, a cargo del docente Lauro Cabrera Méndez, con el tema Las perspectivas epistemológicas más significativas de la educación física. Según Jaume Casamor, señala que el conocimiento humano es estudiado por dos disciplinas diferentes: la psicología del conocimiento, encargada de explicar las estructuras y los procesos psíquicos individuales en el acto de conocer, y la epistemología o teoría de la ciencia, que analiza el conocimiento científico, tanto en la ciencia básica, conocimiento científico y filosófico, como en la ciencia aplicada. La epistemología general trata de la dinámica de la ciencia, de su evolución y de su historia. Puede definirse como el estudio crítico del desarrollo de los métodos y de las ciencias. Para Perlavas, es el análisis crítico de los sistemas de conocimiento y de su génesis, estructura y funcionamiento. La epistemología o teoría de la ciencia se divide en dos disciplinas. La lógica formal trata de la corrección formal del pensamiento, de la concordancia consigo mismo y de la no contradicción. La lógica material trata de concordancia de pensamiento con el objeto conocido. Esto abarca a la lógica de la investigación científica y a la estructura sistemática de sus productos, la ciencia básica y la ciencia aplicada. Si la epistemología analiza a las diferentes ciencias, se considera a la educación física como tal, que actualmente engloba como ciencia a las diferentes actividades físicas y deportivas, y no solo a la educación física como asignatura de enseñanza. Desarrollo. La epistemología de la educación física puede considerarse como una disciplina que se encarga de analizar, entre otras cosas, de manera específica, los conocimientos existentes en torno a la educación física escolar y a las relaciones que estos mantienen con las prácticas pedagógicas. En este sentido, la primera y elemental tarea que corresponde a la epistemología de la educación física consiste en determinar cuáles son las ciencias y disciplinas que constituyen, con sus estudios y configuración del campo pedagógico de la educación física. En segundo lugar, le corresponde también la formulación de una teoría general para vertebrar todos los conocimientos existentes sobre el tema, con el objeto de definir el propio concepto y ámbito de la aplicación de la educación física. Actualmente, la educación física se apoya en las ciencias fácticas y prácticas. Ciencias fácticas, en principio ajenas a la actividad física, pero que coinciden con el objeto de estudio, como son la fisiología del deporte, psicología del deporte, etc. Y en las ciencias prácticas, subdivididas en tres campos científicos: la educación física escolar, el alto rendimiento y la gestión y promoción social del deporte. Aquí se encuentra la didáctica de la teoría del entrenamiento, la planeación, etc. La expresión educación física es un concepto polisémico. Es necesario siempre hacer mención a la época, lugar, contexto de referencia para entender y comprender el sentido que a la educación física se le quiere dar. Esto es algo que en el lenguaje científico trata de evitar, ya que busca crear y generar expresiones y conceptos que reduzcan la indefinición y evita la confusión. Varios autores han recopilado diferentes términos, usando en distintos lugares para referirse al concepto de educación física: cultura física, cultura corporal, educación deportiva, pedagogía del deporte, etc. El análisis etimológico del término educación tiene un doble origen latino: educare, conducir, guiar, orientar, alimentar, etc. Educere, hacer, salir, extraer, dar a la luz, etc. Frente a la fisiología de la educación tradicional, que se apoya en la autoridad del maestro y la prevalencia de los métodos y los contenidos, aparecen con gran fuerza gracias a las ideas naturalistas de J. J. Rousseau,
los principios de la escuela nueva y la aportación psicológica evolutiva de Jean Piaget, otra perspectiva que define un proceso educativo centrado principalmente en el niño y particularmente en la evolución y sus intereses, necesidades y desarrollos biosociales. Aspectos etimológicos del concepto física. Los griegos clásicos denominaron physis a la naturaleza entendida como realidad cósmica preestablecida. Posteriormente, el término física se empleó para denominar a todo en conjunto de saberes y entorno de la physis, centradas en el conocimiento y estudio objetivo de la materia, sus cambios y las manifestaciones de energía asociadas a esos cambios. Se trata de la física como ciencia. Una de sus partes es la mecánica, que trata cambios de posición, desplazamientos, equilibrio, movimientos del cuerpo y las fuerzas que lo producen. En el hombre, el movimiento responde en la mayoría de los casos a fuerzas automotrices e internas, consecuencia de las contracciones musculares. El término de la educación física es creación bastante reciente y el concepto actual poco tiene que ver con lo que se ha hecho a lo largo de la historia. En la antigüedad se utilizó el término gimnástica con distintas acepciones también. A partir de 1970 se produce un cambio en la concepción de la gimnástica, pasando a tener un concepto más diferenciado, un medio más de la educación física como los juegos, deportes, etc. Hoy en día, al hablar de educación física, maestros y profesores suelen referir al proceso de los resultados de una acción educativa formal y sistemática, en donde la gimnasia, deporte, juego, danza, etc., son inicialmente medios y posibilidades que culturalmente se ofrecen para conseguir los objetivos pedagógicos escogidos. En etapas y ciclos educativos posteriores y una vez conseguido las finalidades básicas, esta concepción puede aplicarse en el sentido de que los elementos utilizados como medios pueden convertirse en objetivos. Pedagógicamente hablando, tan correcto y lícito sería utilizar el deporte para educar determinadas estructuras del movimiento, como plantearse que los alumnos aprendan su técnica específica para poder practicarlo correctamente. Se puede afirmar que la educación física en la actualidad, en cuanto a educación de procesos, entronca en pleno en las tendencias actuales de la nueva pedagogía que pretende formar alumnos que puedan adaptarse a un futuro exclusivamente cambiante y hartamente incierto. El aprender a aprender o el aprender a ser priman por encima del aprender a aprender. Conclusiones. La educación física escolar se cataloga como tecnología de la ciencia de educación física por ser intervención formativa sobre la motricidad y el movimiento humano. El maestro o profesor no le es suficiente poseer saberes procedentes del estudio de las posibles manifestaciones de la motricidad humana, sino que deberá tener conocimientos acerca de los procedimientos y maneras de enseñar, los cuales le vendrán dados por las ciencias de la educación y la pedagogía. Muchas gracias.